Queremos darle la bienvenida a esta actividad, la cual hemos realizado de ciudades y comunidades sostenibles. Quien les habla es Ingrid Caterine Guzmán y esa actividad además también se desarrolló junto con la participación de Francisco Javier Barrios y Roque David Barrios. El contenido de esta actividad es el siguiente. El objetivo número 11 está relacionado con las ciudades de las cuales han surgido ideas, culturas, comercio y entre otras cosas más. Este tema se vuelve muy importante ya que hemos visto que en las ciudades van creciendo de forma precedente y ya que con esto conlleva que tienen mucha población y entonces asimismo los recursos ya no alcanzan, aumentan los problemas y va aumentando también la inseguridad. Lo que se quiere lograr con este objetivo de desarrollo sostenible es que las ciudades y esas comunidades mejoren el estilo de vida y que se tengan en cuenta para que sea inclusivo, seguro, resiliente y sostenible. Acá, antes de iniciar con esta actividad hicimos unos antecedentes para comprender desde cuándo se empezó a hablar sobre las ODS. Acá encontramos que en el año 1972 la Conferencia de las Naciones Unidas de Estocolmo, que es aquí donde se dio la primera conferencia de la ONU sobre temas ambientales e internacionales. En 1987, informe de Brundtland, es donde se habla de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la ambigüedad en general. En 1992 encontramos la Conferencia de las Naciones Unidas de Río de Janeiro, que es aquí donde se da a bordo esos problemas tan urgentes y que se prepararía al mundo para el siglo XXI, como el aumento de las desigualdades entre el interior de las naciones. Para el año 2000, en la Cumbre del Milenio en Nueva York, acá se plantearon los objetivos de desarrollo del nuevo milenio, que fueron 8, que se fundaron y fueron 8. Erradicar la pobreza, lograr la enseñanza de la primaria, igualdad entre géneros, reducir la mortalidad de niños y también la salud materna. Eso genera un gran pacto mundial donde se tiene en cuenta la paz, la prosperidad, la pobreza y el bienestar para el mundo entero. Entonces, acá el mundo cada vez está más urbanizado. Entonces, desde el 2007, más de la mitad de la población mundial ha estado viviendo en ciudades y se espera que esa misma cantidad aumente hasta un 60%, ya que para el año 2030 las ciudades y las áreas metropolitanas sean centros neurálgicos de crecimiento económico, ya que contribuyen al 60% del PIB mundial. Es el plan que tiene los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, como tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible, serían 169 metas que tienen estos objetivos para el año 2030. Acá la ONU busca equilibrar de manera lo que es la pobreza, la desigualdad de género, los derechos humanos, la desigualdad económica, planeta Tierra y la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Estos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tenemos para trabajar. Entonces, esto es un llamado a la acción global para acabar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Continuando con la temática de la ODS número 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, se hace necesario tocar varios aspectos clave, como son, porque su importancia, las metas del objetivo ODS número 11, los retos y los desafíos de la ODS número 11 en América Latina. La importancia de esta ODS radica en que la población mundial ubicada en la zona urbana ha venido creciendo de manera exponencial. Esto hace necesario administrar y construir de mejor manera los espacios urbanos, garantizando
a las personas que allí se encuentran ubicadas un mayor bienestar, una construcción de viviendas que estén en armonía con el medio ambiente, y esto trae consigo una inversión bastante enorme respecto a una planificación urbanística bien hecha y elaborada, ya que eso arrastra consigo un número bastante considerable de PIB y reduce un poco la esperanza de vida. Esto tiene tres aspectos que hay que ver con detenimiento: lo que es la vivienda segura, el transporte público y el medio ambiente. En cuanto a la vivienda segura, de por sí la vivienda es un derecho fundamental que hay que garantizar, y la ausencia de este trae consigo inequidad y falta de inclusión social. En cuanto al transporte público, esto es un catalizador de crecimiento económico y hay que garantizarlo también, ya que las personas necesitan movilizarse y eso hace que la calidad de vida crezca aún más. Más que todo, se tiene que garantizar en la población más vulnerable, como son los niños, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. En cuanto al medio ambiente, esto es algo que está directamente proporcional. Es decir, a mayor cantidad de personas concentradas, mayor es el número de contaminación que hay. Por eso hay que idear una política que todo lo que se genere residuo sólido y contaminación tenga un buen depósito, ya que estos tienden a tirarlo a los vertimientos, a las calles. No hay ese sentido de pertenencia y eso hace que el ambiente se encuentre bastante contaminado. Lo que esta ODS busca es todo lo contrario: reducir y garantizar el bienestar de las personas ubicadas en las zonas urbanas. Haciendo referencia a las metas del objetivo ODS número 11, encontramos en primera medida asegurar el acceso a todas las personas a vivienda y servicios básicos. Esto es fundamental, ya que el mejorar el acceso a la vivienda a las personas que verdaderamente lo necesitan le garantiza un poco de dignidad y mejora en cierta medida su calidad de vida. Más que todo en las personas que se encuentran en las periferias, que es donde más se refleja ese tipo de necesidad. Y el acceso a servicios básicos como es el agua, la energía, el gas y la telefonía móvil. Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos. Aquí hace referencia más que todo es a una presión de cobertura, que todos los que estén necesitados y la población más necesitada tengan acceso a ella en particular, y garantizando un poco la seguridad vial. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible. Aquí hace referencia a que tiene que haber una planificación, tiene que haber un grado de inversión bastante amplia por parte del Estado para regular los asentamientos suburbanos que existen. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Pues bueno, el patrimonio cultural hace referencia a la herencia que se va transmitiendo con el paso de los años de generación en generación. Y el natural es a las formaciones físicas que se hacen en el planeta para conservar, como es el agua, el hábitat, lo que son las especies animales, vegetales, en fin. Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres. Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa, que es que la población marginada se ubica más que todo en las zonas o bajas, que provocan altas inundaciones en temporada de lluvia, o en las zonas altas, que corren el riesgo de desastres o deslizamiento. Eso hay que evitarlo, eso se hace con una planificación para que evitar esas muertes tan catastróficas que a veces uno ve y se impacta con ellas. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita en las ciudades. Pues bueno, entiéndase por per cápita el número de personas dividido sobre el total de la población, que es la que genera el impacto ambiental, que es la que provoca o produce los desechos contaminantes.
ese hay que buscarlo de impactar y reducirlo al máximo. Proporcionar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Bueno, los espacios públicos son de todos y todos tenemos que preservarlos. No solamente es una misión, digamos que del Estado, sino que también hay que tomar sentido de pertenencia y conciencia para ello. Y por último encontramos apoyar los vínculos económicos, sociales, ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales. Bueno, esto más que todo se trata de la integración que debe existir tanto en los aspectos económicos, sociales, ambientales, que se encuentran ubicados en la urbanidad, en la periurbana, que viene siendo la periferia, y en las zonas rurales. Siempre tiene que haber esa integración, esa mancomunidad para lograr ese objetivo y ese lazo de comunicación que debe haber siempre. Retos de la ODS número 11. En primer lugar encontramos acabar la desigualdad. Esto de acabar la desigualdad se encuentra, creo que solamente en el imaginario de la persona, ya que está comprobado con el paso de los tiempos que a medida que la población va creciendo, el nivel de desigualdad va aumentando y los recursos no llegan donde tienen que llegar, es decir, se desvían, hay cierto grado de corrupción, en fin, una problemática bastante intensa, por lo cual hay que analizar muy bien. Pero ese es el reto, de eso se trata, de llegar a acabar y poner casi que de manera igual para que todos tengan acceso a lo que es una vivienda digna, un servicio de transporte público bastante eficiente, los servicios básicos para satisfacer necesidades también entran ahí, en fin. Segundo, encontramos disminuir la contaminación en las zonas urbanas. Esto hace necesario una política de educación general, de ciudad, desde los valores más ínfimos en casa hasta los colegios. Hay que crear esa conciencia de que el ambiente hay que cuidarlo, porque el ambiente es el bienestar, es nuestro hogar, es donde nosotros vivimos. Y si no lo cuidamos, llegará un tiempo en que no podamos vivir en ella, o que nuestros hijos o próximas generaciones, si habitan en ella, van a correr un grandísimo riesgo de sufrir enfermedades, muertes, que es todo lo que se quiere evitar con esta ODS y este reto tan grande que se afronta aquí. Y tercero, encontramos reforzar resiliencia humana para el cambio climático. Bueno, aquí en este aspecto de cambio climático, los asentamientos que se encuentran bastante impactados son las personas que se encuentran en las zonas subnormales, con desastres naturales, en fin, lo que esto quiere es evitar unas pérdidas humanas, sociales y económicas y que la persona se anteponga a estas circunstancias. Realizando una síntesis de los desafíos de la ODS número 11 en América Latina, lo que pretende este objetivo de desarrollo sostenible es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Este objetivo es 100% bienvenido aquí en América Latina, ya que aquí es donde se encuentran las ciudades más desiguales, inseguras y contaminadas del mundo, y donde existe un impacto y un déficit total en la construcción de viviendas y en el acceso al transporte público. Y se desprende a su vez una segregación que evidencia especialmente efectos negativos en las poblaciones más pobres o más vulnerables. De aquí se desprende un término que se denomina segregación socioespacial, que no es más que comprende dos tipos. Una que es la residencial y es la distribución inequitativa entre los distintos grupos poblacionales, y la social, que va mucho más allá y tiene que ver con el compartir efectivo de los espacios de interacción, tales como los espacios públicos.
De esto a su vez se desprende una, que es la segregación subjetiva, que es más cómo se percibe ese aislamiento en los grupos sociales, cómo se estigmatizan y cómo se consideran ciertos lugares como inseguros o indeseables. Lo que se pretende con estos desafíos es la sostenibilidad en un amplio sentido de la palabra y también alcanzar una visión más amplia de ciudad integrada y menos desigual. En cuanto a la medición al progreso de las ODS en Colombia, metodología OCDE u Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se hace necesario hablar del COMPES, que no es más que el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Este consejo emitió un documento denominado COMPES 3918 de 2018 que contiene las estrategias para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles en Colombia y que están definidas bajo 4 lineamientos: el esquema de seguimiento, el plan de fortalecimiento estadístico, la estrategia territorial y la alianza con actores no gubernamentales. Se puede evidenciar en la gráfica que las ODS están organizadas de manera descendente, es decir, desde la 1 hasta la 17. Estas comprenden una serie de metas y unos porcentajes de cumplimiento. Dentro de las 169 metas que están establecidas de manera global, Colombia solo se acogieron a 85 metas, de las cuales contienen 180 indicadores y solamente se han cumplido 34. Como se puede evidenciar, ninguna de las ODS ha cumplido el 100% su totalidad y que solo se han aproximado las ODS número 10, que es la reducción de las desigualdades en un 50%, y la ODS número 17, que es la alianza para el logro de los objetivos, y también está en un 50%. En relación a nuestra ODS que estamos hablando, que es la ODS número 11, ciudades y comunidades sostenibles, esta solamente lleva a cabo un cumplimiento de un 21,4%, lo que quiere decir que les hace falta por cumplir muchísimo más. En relación al reporte de avance de indicadores ODS priorizados con el año inmediatamente anterior, es decir, 2021, encontramos que solamente 4 indicadores han dado cumplimiento parcial al logro del objetivo. ¿Cómo se interpreta el indicador? De la siguiente manera. Primeramente encontramos el número 11, que quiere decir el objetivo, seguido con el punto 1, lo que quiere decir la meta asociada a ese objetivo, y seguidamente encontramos el punto 1, lo que quiere decir el indicador sobre esa meta. Se lee de la siguiente manera: 11.1.1. Eso nos arroja el siguiente indicador: hogares urbanos con déficit de vivienda sobre el total de hogares urbanos multiplicado por 100. Eso nos arroja un porcentaje de 56% que lo ubica en la categoría número B. Hay que tener en cuenta que tenemos 4 categorías, que son la A, la B, la C y la D. Pero lo que refleja es que solamente 4 indicadores han dado cumplimiento parcial al logro del objetivo número 11. Como un subtema de la ODS número 11 en Colombia, encontramos el estado de avance hacia las metas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS. Podemos evidenciar una gráfica bastante ilustrativa que se puede interpretar de la siguiente manera. Primero, en la parte horizontal superior encontramos las 17 ODS. De manera vertical encontramos las metas asociadas a ese objetivo, que son desde la 1 hasta la 19. Dentro de ellas podemos evidenciar unos cuadros con colores que significan o se pueden interpretar de la siguiente forma. Primero encontramos la letra D, C, B y A. ¿Qué quiere decir la letra D? Y se representa de color rojo, que lleva un avance, el indicador de 0 a 25%, lo que quiere decir que no se tiene información para producir un indicador. Segundo, encontramos la letra C, que está de un color amarillo oscuro,
que va de un 25 a un 50%, lo que quiere decir que se tiene alguna información, pero no es necesario mejorarla o completarla para producir un indicador. Seguidamente encontramos la letra B, que está de un color azulejo bastante oscuro o opaco, que va de un 25 a un 75%, lo que quiere decir que no se produce un indicador, pero se puede producir con una fuente de información existente. Y por último encontramos la letra A, que va desde el 75 al 100% de un color verde, lo que quiere decir que se produce un indicador. Dentro de la cuadrícula encontramos unos que están de color blanco. Eso no quiere decir absolutamente nada, solo que no existen metas asociadas a ese objetivo. Tomemos el objetivo número 11. Podemos evidenciar que tiene una meta asociada desde la 1 hasta la 7 de un color verde, lo que quiere decir que es bastante aceptable. Ya como mis compañeros han hablado de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, énfasis en el objetivo número 11, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 11, que trata de ciudades y comunidades sostenibles. Nosotros como grupo quisimos poner en práctica todo lo aprendido y analizar desde nuestra óptica, una visión crítica, en un ejemplo, tomando una ciudad de Colombia, que fue la ciudad de Cartagena, para hacer ese análisis de si la ciudad es sostenible o no sostenible de acuerdo a esa problemática y preocupación que enuncia la ONU. Entonces iniciamos con que Cartagena es una ciudad sostenible desde nuestro análisis, y para esto tomamos 5 aspectos muy importantes que son de hábitat urbano, como son la infraestructura de vivienda, la infraestructura de los servicios públicos, el tema de infraestructura vial, el tema de la movilidad o el transporte público, y obviamente el eje fundamental, que es el medio ambiente o impactos. Iniciamos con la vivienda en Cartagena. Temas, en Cartagena, digamos que hay una división de estratos, donde el 1 es el más débil y el 6 es el más fuerte en términos de infraestructura de vivienda. Y lo que nos arroja este indicador, está graficado ahí con el estrato 1 y estrato 2, es que el 70% de las viviendas en Cartagena son estrato 1 y 2. O sea, estamos hablando de que más de la mitad de las viviendas en Cartagena son estratos muy bajos. ¿Qué refleja esto? Que hay un poco privilegiado, que medían del 10%, que es el estrato 5 y 6, y claramente se observa que hay una desigualdad muy profunda en la ciudad en temas de infraestructura de vivienda. Por ejemplo, nos dice, solo una de cada 10 son estratos 5 y 6. Esto marca la desigualdad en términos de infraestructura de vivienda en la ciudad de Cartagena. Quiero resaltar que esta información o la fuente es una entidad que se llama Cartagena Cómo Vamos, que digamos obtiene esta información a través de fuentes oficiales, secretarías, direcciones, alcaldías, y que lo que busca esta entidad es mostrarle a Cartagena, digamos, la percepción, la calidad de vida, la situación de Cartagena en la actualidad. Tomamos toda esta información de esa entidad, que fue de gran ayuda. Esta es una casa, para que ustedes más o menos se hagan idea de las casas de estrato 1 en Cartagena, que lo que de la preocupación de la ONU, que es el tema de viviendas seguras. Prácticamente estas casas no presentan ninguna seguridad, son casas que de cualquier eventualidad son un alto riesgo para la comunidad, para sus habitantes. Casas en tablitas, en ningún tipo de columnas fuertes, techos de zinc o de láminas muy delicadas ahí medio puestas. Entonces, digamos que Cartagena en este aspecto se está rajando mucho por la desigualdad de esta infraestructura de vivienda que tanto preocupa. Otro tema importante del tema de Cartagena son los asentamientos,
viviendas informales. Digamos que Cartagena se divide por tres localidades. La localidad histórica del Caribe, que es la localidad 1, la de la Virgen y Turística, que es la localidad 2, y la industrial y de Bahía. La localidad del Caribe Norte, que es toda la parte donde más se concentran los estratos altos, está la Virgen Turística, que es todo lo que bordea la ciénaga de la Virgen, y está la zona del pueblo industrial, que es la localidad 3. En este aspecto quiero resaltar que la localidad del norte, que es tan sobre el 3% de los asentamientos, vamos a ver el impacto que esta poquita población, que estos poquitos asentamientos generan el impacto por las características que explicaré más tarde. Aquí explican que la localidad que más, digamos, industrial de la bahía, o sea, donde están el puerto, donde está la zona industrial, las grandes empresas, es donde más presentan digamos, predios informales de la ciudad, asentamientos. Puede ser San Albornoz, Arroz Barato, etcétera, etcétera. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen vemos que, digamos, aquí esta zona, si se dan cuenta, un ejemplo de asentamientos o invasiones, y traigo esta imagen a correlación porque prácticamente está a 500 metros de una vía por acá al centro histórico. Esto hace parte de la localidad 1. Digamos que son asentamientos prácticamente en el centro de la ciudad, en un centro que es de los más importantes de Colombia por lo que representa su cultura, su dinamismo turístico. El centro de Cartagena es un centro que atrae muchos turistas de todas las partes del mundo, y también está a este pasito de un centro comercial que hoy en día usa, digamos, para el tema de su producción de energía, paneles solares, y está en un proyecto a la vanguardia. Entonces, es un contraste. Acá pensamos en medio ambiente, pero por otro lado, esto genera un impacto muy negativo a todo este sector, a toda esta bahía, lo que ya no cuentan con infraestructura de servicio público, que más tarde hablaremos de eso. Aquí, por ejemplo, vemos la cobertura de gas. Creo que la cobertura de gas en Cartagena prácticamente está en su totalidad. Ha aumentado muy poquito año tras año, pero está casi al 100%. Entonces, digamos, son poquitos los hogares que tienen, digamos, o no cuentan con la cobertura de gas o gas en sus viviendas. Este lado está bien Cartagena. Aquí vemos que la cobertura, por ejemplo, de agua potable y alcantarillado, aquí sí es un tema ya más delicado porque no toda la población cartagenera no cuenta con agua potable. Hablamos de un 8 o de entre 8 y 9% no cuentan con agua potable, y digamos un 15% aproximadamente no tiene cobertura de alcantarillado. Este es un tema que también genera, pues, digamos, un malestar en las familias, digamos, va en contra de la dignidad y del bienestar de los hogares, el no tener el acueducto, el no tener el alcantarillado, y que hay una brecha de los que tienen agua potable, pero que no tienen cobertura de alcantarillado, de un 7 o 8 aproximadamente con ellos. O sea, estamos hablando de que son cifras que hay que mejorar. Cartagena, como siglo XXI, como ciudad importante de Colombia, debería enfocar todo su esfuerzo a que las personas tengan toda la cobertura de alcantarillado, por lo menos el 99.9%. Esos son temas que las ciudades, digamos, tienen inconvenientes. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos esta imagen, como aquí vemos el agua aquí emposada, producto de no tener drenajes de alcantarillado. Aquí vemos las casitas en tabla, este es otro sector, casitas en tabla, viviendas que están mal diseñadas, bueno, en fin. En temas de cobertura de internet, Cartagena, miren que estamos muy rezagados, digamos que ni siquiera el 20%. Estamos hablando que el 17% de los hogares cuentan con este servicio, un servicio que hoy en día es tan importante, y más en época de pandemia,
todo el esfuerzo de las instituciones educativas, las universidades se enfocaban en usar esas herramientas electrónicas, y que Cartagena, por su bajo nivel, difícilmente los jóvenes, los niños, pudieron acceder. Entonces muestra que hoy en día no tener, digamos, esa cobertura ni siquiera a un 70% en la de Cartagena tenga, digamos, una deuda con esos hogares que no tienen acceso a internet, esos niños, sobre todo. Ahora hablemos de infraestructura, pero de la vial, de la malla vial de Cartagena. En Cartagena la infraestructura, digamos que se ha paralizado prácticamente. Aquí vemos que la infraestructura no crece desde el año 2002. Hablando casi 10 años en Cartagena, el distrito de Cartagena no construye una vía nueva, un kilómetro nuevo. Digamos que se siguieron manteniendo la misma valla vial de los últimos años, aquí marca 3 últimos años, pero en realidad son más de 10 años. Es importante resaltar aquí, ¿no? Que esta cuenta, digamos, solo tiene información del distrito, ¿no? Como son obras de la nación y del gobierno central, eso no tiene en cuenta. Aquí vemos también, por ejemplo, que afortunadamente la poca malla vial que está en buen estado. Digamos que no hay, el porcentaje de irregular es muy bajo, o está bueno o está malo. El porcentaje de malo está en un promedio de un 25%. Digamos que no está mal, pero al no tener vías nuevas siempre es un poco alto, ya que en los últimos años el tema de los vehículos venía en aumento, el tema de la venta de vehículos, uso de vehículos, y esto es lo que genera de pronto impacto en la movilidad, cuando la vía está en mal estado, accidentes de tránsito, en fin. Estas rutas son compartidas, y estas rutas, al tener un, digamos, sistema gran competencia, por no tener la cobertura al 100%, genera que pierde la eficiencia del tiempo, por ejemplo, y de la seguridad. Parte de esa cobertura que no cumple el sistema la acaparan estos sistemas de transporte que hoy en día funcionan, que son los jeep colectivos. Obviamente esos jeep no tienen ya, técnicamente están totalmente obsoletos, no prestan seguridad para los peatones, para las personas que van en el interior, son vehículos demasiado viejos, en mal estado, pero es la realidad y son los medios de transporte para algunos sectores como el de Canapoto, La María, San Francisco, Torice, que, digamos, la población usa debido a esa falta de rutas de servicio público, y además tiene un servicio económico, no es costoso. Aquí vemos otro ejemplo, por ejemplo, Cartagena tiene, este es un carril exclusivo de Transcaribe, y acá comparte con, compite con este tipo de servicio de transporte. Este es formal, bus colectivo, y este es informal. Aquí hablamos de Transcaribe, por ejemplo, que es lo que hablamos de su malla vial. Cartagena, digamos, de Transcaribe está funcionando el año 2015-2016, y Cartagena a la fecha mantiene la misma malla vial, se estancó en el tiempo. Caribe no presenta avances para completar el 100% de la ruta. Entonces, ese es un tema también que preocupa, porque el sistema pueden ser por motivos de falta de financiamiento, porque de pronto la demanda no es adecuada, etcétera, etcétera, y esto lleva a que tenga, ya cuando el sistema nace, ya el monotaxismo, que ahora hablemos de eso, ya existía, y digamos que no ha habido una política pública clara con respecto a ese tema, ni desde el ministerio, y para las alcaldías municipales les queda muy difícil, por lo que representan socialmente la cantidad de modal sistema en la ciudad. Y aquí vemos, por ejemplo, lo que explicamos ahora, que el 72% de las vías donde circula Transcaribe es en compañía de otros sistemas de transporte, o compite con otros de transporte, y esto resta eficiencia en los tiempos,
que a su vez, digamos, cuando las personas tienen más tiempo, que no lo usan en el transporte, pueden usarlo para otro tipo de actividad, mejorando el bienestar, para el hogar, para el entretenimiento, para la salud en actividades deportivas, digamos, eso se pierde. Y una de las ventajas del transporte masivo es ese, la eficiencia del tiempo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la imagen como Transcaribe, este es el bus de Transcaribe, que es un bus de Transcaribe, como aquí compite con motos, con taxis, con buses colectivos, particulares, vans particulares y acá bastantes motos. Y miren que aquí ya se dan cuenta que ya está, movilidad, seguridad, el sistema está sufriendo mucho y pierde las características principales, aunque es un sistema que es amigable con el medio ambiente. Entonces miren en Cartagena todos estos problemas de falta de conectividad con el sistema, digamos, la falta de políticas públicas claras con el tema del transporte, de las motos, hacen que en Cartagena, digamos, por cada 6 vehículos en la ciudad, 56% son motos. O sea, cada 6 vehículos de cada 10 son motos. ¿Sabes? Digamos que la moto es el medio predominante en la ciudad. ¿Y por qué? Porque se da el fenómeno del mototaxismo. Entonces miren que gran parte de los vehículos en Cartagena son mototaxis. Esto acarrea problemas de movilidad también, problemas ambientales y de seguridad vial. Porque la moto genera accidentes, las personas están muy protegidas, como están en un vehículo, en un bus masivo, y eso pues, puede generar hasta problemáticas en temas de salud pública, la cantidad de accidentes con muertos y lesiones que generan las motos. Entonces, mire que ahí hay una gran falencia en Cartagena también, todo lo que genera y podría generar mucho más. Aquí un ejemplo de lo que se habla de la mototaxi. Aquí vemos cómo hay solo 4 vehículos en esta cuadra y hay 20 motos. Miren que hay una evidencia clara de que el vehículo predominante en la ciudad es la mototaxi o la moto. Aquí es un ejemplo que hablaba del atropello en Cartagena. 7 de cada atropello involucran una moto, una súper alarmante. Entonces digamos que esto, para la preocupación de la ONU con Latinoamérica con respecto al tema del aumento de la motorización como medio de movilidad, Cartagena aplica, hace parte de esa preocupación, hace parte, digamos, de ese sistema de transporte que no son seguros ni dinámicos y que están, digamos, no ayudan al tema del medio ambiente. Entonces, ahí uno puede hacer su análisis, donde Cartagena a nivel de infraestructura de vivienda tampoco cumple y hace parte de esas preocupaciones que emite la ONU con respecto al cumplimiento de estas ODS, por el número 11. Aquí vemos accidentes de tránsito, por ejemplo. Vemos que en el año 2021 crecieron nuevamente, pero sin alcanzar los niveles de pandemia. Obviamente en pandemia hubo una reducción, porque bueno, la gente estaba en su casa, encerrada, y aquí vemos que en Cartagena 1 de cada 3 accidentes involucra una moto. 33% de los accidentes en Cartagena son por moto, o la involucran. Entonces, hacemos parte de esa preocupación, obviamente. Aquí hablemos ahora del tema de medio ambiente. Debemos hacer mucho énfasis en el tema de, digamos que Cartagena es una ciudad que la rodean muchos cuerpos de agua, ya sea bahía, está la vía de Cartagena, están playas, lagunas, caños de Cartagena. En el cuidado del agua, en temas ambientales, se está rajando. Y aquí veo, por ejemplo, los coliformes son las bacterias que indican presencia de heces. Entonces, esto, digamos, está. Todos los cuerpos de agua de Cartagena están, que son internos, están rajados en el tema de las heces. Y eso lo vamos a explicar, o como se mostró en la imagen anterior, de las invasiones cerca a los cuerpos de agua. Y también miren que en el tema de clorofila, de niveles altos por los cuerpos de agua, esto se relaciona con el aumento de la vegetación. No hay una adecuada por parte de las territoriales, de la alcaldía, control, el cuidado y la poda de la vegetación que está en el agua, los mangos, etcétera, etcétera. Pero este tema es más delicado, digamos,
lo explicaremos. Aquí, por ejemplo, la calidad del agua del caño Guarangola, Laguna del Cabrero. Voy a hacer énfasis. Recuerdan que yo hablé hace poco de una de las invasiones, que hablaba de la localidad 1. Bueno, estos cuerpos de agua hacen parte de la localidad 1 y son los que están totalmente contaminados. Por ejemplo, Juan Pablo hace parte de la localidad 2, pero esos cuerpos de agua están contaminados por esas invasiones que están en las orillas de los cuerpos de agua. Como una porción tan pequeña de esas invasiones, que hace parte de que el 3%, hace tanto o genera tan impacto negativo al medio ambiente. Prácticamente, digamos, los cuerpos de agua más alejados de la zona urbana son los que están en mejores condiciones. Son los que no tienen esa problemática de tener invasiones o asentamientos. Entonces miren cómo impacta tan poquita gente puede impactar de manera tan negativa nuestros cuerpos de agua. Aquí hay un claro ejemplo, por ejemplo, que es el caño Guarangola que se mencionó ahora. Miren cómo está totalmente sedimentado, estas casas que no cuentan con infraestructura de vivienda, ni de seguridad, ni alcantarillado. Obviamente todos los residuos que ellos alojan van directamente. Y por eso es que hay tantas heces o bacterias de las heces en estos cuerpos de agua. Este, por ejemplo, es el caño Guarangola que vimos ahora, que alimenta esta, que es la semilla de la virgen. Esta parte que contamina tanto, como perjudica no solo este canal, sino también toda una laguna, y está comunicada a otras lagunas y llega a la bahía. Y aquí vemos como de un lado asentamientos ilegales, y como asentamientos legales prácticamente tienen estrangulado esta parte que circula el agua hacia la laguna. Es como vemos como la falta de control, el crecimiento sin ningún tipo de control ha generado tan negativamente un impacto en las lagunas y los cuerpos de agua de Cartagena. Entonces, también nos rajamos, también muestra una preocupación por parte de la ONU ante la Cartagena, obviamente. Aquí vemos el cambio climático. Y aquí simplemente lo que debemos destacar es que esos impactos ambientales también se ven afectados, o que Cartagena no es ajena a este fenómeno del cambio climático. Podemos ver cómo ha venido en aumento, o la tendencia, como esta línea azul, muestra una tendencia al alza. La Cartagena en los últimos 20-30 años ha aumentado prácticamente 2 grados la temperatura. Ahí vemos un grado promedio, pero cuando en época de calor, que puede ser 33 grados, hace 30 años, hoy estamos en 35-36 grados. Miren que hasta finales del año 90 la temperatura media en Cartagena había estado por debajo de los 28. Esto ha venido aumentando en los últimos 50 años. O sea, la tendencia aquí es, si ven la línea azul, es creciente. Aquí hablamos del cambio climático como el tema de la precipitación anual total que se da, o que se ha dado en Colombia. Hay una leve tendencia creciente, aquí vemos la línea azul, no como la de la temperatura, pero sí está en aumento, pero vemos que, digamos, hay una variación toda extraña, picos altos, picos bajos. Aquí hay un pico en el año 2012 muy alto, pudo ser por algún fenómeno en general, pero seguimos aquí tendencia creciente. Aquí vemos, por ejemplo, los estragos que causa la época de lluvias en Cartagena, como este es el centro histórico, hablando del centro de la ciudad, el principal, como digo, el tema turístico. Mire cómo digamos, no tener drenaje, no está preparado para ese cambio climático, nos está afectando. Y aquí la gente prácticamente no hasta las rodillas. Es una ciudad que no está, digamos, siendo sostenible, es nuestro análisis, por todo lo que mencioné ahora, y que requiere intervención urgente por parte de la alcaldía, del gobernador, del eje central, del gobierno central, en avanzar en esas políticas públicas y en esos proyectos que ayuden a la erosión, al tema ambiental, para que Cartagena se pueda ver como una ciudad sostenible. Quiero darle las gracias. Ha sido un placer para todos de parte de mi grupo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.